¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? De Familia de Fe, estamos muy felices por este nuevo proyecto que estamos iniciando. Vamos a estar comentando todos los sermones que los hermanos pastores y líderes de la iglesia nos van a compartir acerca de la carta de Romanos. Este es un video podcast que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Compártanlo con sus amigos, con sus familias, para que el evangelio sea escuchado y compartido a la mayor cantidad de personas posibles. Hoy estamos con el pastor Orlando. Bienvenido, amigo. ¿Qué onda, Kevin? Gracias por esta iniciativa. Gracias por la invitación y yo sé que va a ser de mucha edificación, tanto para nuestra iglesia local como para los lugares donde llegue, definitivamente. Sí, sí, claro que sí. Vamos a empezar, pues, desde el principio, como dice la frase, ¿verdad? Romanos 1, que te tocó hacer la prédica el día domingo pasado, ¿verdad? Sí, Cuéntanos un poquito, si quieres, para empezar, ¿qué reto encontraste? ¿Cómo te habló el Señor? ah, ¿Te confrontó, digamos, en este estudio que preparaste? sí, mira, sinceramente, predicar Romanos es un desafío. De hecho, yo lo comenté el domingo. am, Romanos es una carta que cuando tú la estudias, tú quieres ya enseñarla, Mm, pero debido a las complejidades teológicas y como los misterios que comparte, uno debe ser muy cuidadoso con eso, Kevin. Entonces, como iglesia no queremos ir muy pronto a enseñarla, sino que queremos seguir preparándonos ok. para decir, bueno, este es un buen momento para hacerlo en muchos sentidos y creemos que es un buen momento para hacerlo. Sí, estamos conscientes de la responsabilidad que es, obviamente, de predicar toda la escritura, Ujú. pero cartas que proclaman verdades tan centrales y que dirigen la vida del creyente de manera teológica y práctica, pues es fundamental que cuando se comparta con una responsabilidad tremenda. Entonces, el desafío es enseñar Romanos, no Romanos 1, ¿no? Sí, tremendo. Y lo que dices es importante porque pues estamos acostumbrados por ahí los que ya son creyentes o los que ya somos miembros de la iglesia a estudiar la Biblia de una manera que ustedes mismos nos enseñan a nosotros, pero el reto es que viene la gente a iglesia tal vez que es la primera vez que escucha un mensaje, que es la primera vez que se expone a un estudio tan detallado y expositivo como el que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues entender que la audiencia puede ser muy diferente en ese Claro, domingo también es un reto muy grande, ¿no? claro, sí, definitivamente. Y yo por eso tratamos de en la introducción de las series que predicamos, em, de a dar un panorama. No somos tan detallados porque el domingo no es un estudio bíblico, Claro. ¿ok? Es una predicación, es la proclamación del evangelio. Tremendo. Y eso queremos hacer, ¿no? Sin tener que desviarnos del énfasis del autor, ¿no? Pero cuando es el primer sermón, pues es importante dar un contexto, aunque sea un panorama, ¿no? Y yo quisiera como comentar acerca de eso, Kevin, Sí, porque claro, yo vi, de sí, hecho, la primera parte de tu sermón diste como una introducción de ujú, por qué estudiar Romanos. Si quieres, exacto. compártenos un Sí, sí, poquito de sí, eso. de hecho, eso quisiera hablar. 3 razones de por qué debemos estudiarla y por qué debemos estudiarla con tanta conciencia, responsabilidad, entereza. Y la primera es porque es una carta saturada del evangelio de Jesucristo. Y aunque nosotros vamos a ver, obvio, el mensaje de toda la escritura es el evangelio, ¿sí? Y obviamente todas las cartas proclaman el evangelio, pero nosotros vamos a ver en Romanos cómo el evangelio es el tema Claro. de toda esta carta, Sí. ¿no? Entonces, de hecho, inicia capítulo 1, de hecho, desde el verso 1, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido y rápido empieza a explicar el evangelio de Jesucristo. Y si nos vamos al capítulo 16, nosotros vamos a ver también en el verso 20, perdón, en el verso 25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos, pero que ahora se ha manifestado. Sí, o sea, y vuelve a decir lo mismo que en el verso 2. Tal cual.
que ahora se ha manifestado y por las escrituras a los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer. ¿Sí me Sí, explico? O sí, sea, nosotros entendemos que una carta tiene un propósito específico con algo que le llamamos cabeza y cola, ¿no? okey, Es cómo empieza y cómo termina, y seguramente el contenido va a tratar de eso, ¿no? Y eso hace el apóstol Pablo con esta superinteresante. preciosa carta, ¿no? Entonces, la primera razón es porque es una carta saturada del Evangelio. Nosotros entendemos que el Evangelio no solo es el mensaje que tiene poder de Dios para salvarnos, sino también para santificarnos. Amén. Entonces, a través de esta carta vamos a encontrar salvación, pero también todo lo necesario para nuestra santificación, Kevin. Entonces es Súper. súper importante. Ese es el primer punto de 3, ¿verdad? Esa es la primera razón, Ajá, primera sí, razón. de por qué debemos estudiarla. Okey. La S segunda razón es porque es una carta misionera. O Ajá, sea, eso es nosotros, interesante. exacto, porque nosotros vemos desde el capítulo 1 cómo él habla de estas ansias y este deseo Ujú. de ir a Roma a visitarles para proclamar el evangelio. Y de hecho, la razón por la que no ha ido es porque ha estado viajando, Sí, ¿no? Se cree que esta carta la escribe al final de su tercer viaje misionero. okey. Entonces, Pablo entendía la urgencia de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra y por eso tenía el deseo de ir. Nosotros, de hecho, sabemos ahora que Pablo sí visitó Roma, pero no para ir a ver a la iglesia, sino encarcelado. Claro. Él fue a Roma y fue a causa del evangelio. Mm, Y entonces, ¿qué es parte de las misiones? El precio o el costo que hay por proclamar las buenas nuevas de salvación, ¿no? tremendo. Y lo último es que es una carta que trae mucha edificación a la iglesia, a la comunidad cristiana, ¿sí? Porque nosotros también vamos a ver, por ejemplo, cómo es la vida en el Espíritu, Romanos capítulo 8, Mm, ¿sí? Y luego, de hecho, después de que da toda la teología, en el capítulo 12 comienza el famoso versículo, ¿no? El Romanos capítulo 12 verso 1. ¿Te acuerdas que dice que sí, no, el versículo 2 es el que me acuerdo que renovado vuestro entendimiento. exactamente? Por tanto, les ruego por las misericordias de Dios que Sí, presenten sus cuerpos. como Pero, sacrificio. dice, por tanto, ¿cuál es ese por tanto? Mm, Toda la información teológica del Evangelio, mm, toda la teoría del Evangelio. Dice, debido a eso, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten su cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de racional. ustedes. Entonces, imagínate, está diciendo, por todo esto, la respuesta natural de alguien que ha sido salvado por el Evangelio, alguien que reconoce que toda la gloria es de Dios, es una vida entregada. Guau, Sí, la entonces a respuesta. partir del capítulo 12 nosotros vamos a ver un montón de prácticas que como creyentes y en la vida en comunidad Me tenemos encanta. que desarrollar por el Se poder del Evangelio. se va a poner bien interesante, la verdad, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Y bueno, el sermón, esto fue una introducción que nos diste el día domingo de Sí. por qué, razones del por qué estudiar la carta de Romanos. Ujú. Y luego iniciaste ya el capítulo 1 que tu fracción fue del 1 al verso 17, 7, ¿correcto? exactamente. Empezaste con una pregunta Ujú. que luego la desarrollaste conforme pasó el sermón, ¿verdad? ¿Cómo puede ser un pecador justo delante de un Dios santo? Así es. ¿Verdad? Si quieres desarrollarnos un poquito cómo esa parte y cómo llegaste a esta pregunta tan, pues, confrontante, ¿no? Para Claro, nosotros como claro. creyentes. Y mira, esta pregunta sé que muchos no la hemos hecho, Ujú, ¿sí? Pero particularmente esta pregunta la saco de la historia de Martín Lutero, okey. quien fue un monje católico romano, agustiniano de hecho, que a pesar de ser un hombre, como cuenta la historia, íntegro, que oraba, que ayunaba y que incluso se confesaba mucho, no encontraba la paz de cómo puede ser un pecador justo, perdonado, salvo ante un Dios santo. Entonces, me encanta porque él tenía los conceptos correctos. Mm, Tenía los conceptos correctos acerca de la santidad de Dios y tenía el concepto correcto acerca de él mismo y mismo, de los pecadores. claro. Lo que no entendía es cómo ese abismo iba a unirse, ¿sí? Y ahora nosotros sabemos y entendemos
que es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, Lutero se hace esta pregunta y él, dando una enseñanza de Romanos, justo del verso 17, primero en su estudio, Dios le ilumina en cuanto a eso, más el justo por la Por la fe fe vivir. vivirá. ¿Sí? Y entonces, la respuesta a esa pregunta, ¿cómo un pecador puede ser justo delante de un Dios santo? Es a través Amén. de la fe en ese evangelio que el apóstol Pablo introduce desde el verso 1 del capítulo 1, Kevin. Entonces, y no podemos negar que incluso uno que ya conoce la historia, alguien que hasta puede tener la teología correcta de, Ujú, no, yo sé que es por la fe, ujú. pero no podemos negar que a veces seguimos luchando con condenación Claro. y seguimos haciéndonos esta pregunta, o sea, Sí, ¿por qué? Porque aún en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, hay pecado. sí, Y decimos, ¿cómo un pecador va a ser justo delante de un Dios santo? Y muchos cristianos viven una autocondenación terrible sí. o en una vida de tantas obras Mm. tratando de sentirse justos. Como para compensar. Exactamente. Entonces, Tremendo. esto no es una pregunta que se hizo Lutero hace 500 años. Esta es una pregunta que Sigue vigente. sigue vigente y que no está mala la pregunta. Lo que puede estar equivocado es cómo respondemos a esa pregunta. Claro. O Entonces, sea, ya de por sí la pregunta pensaría que es un buen indicio sí, de sí, que una sí, de persona que está llegando de al entendimiento, claro, ¿verdad? claro, porque es un buen concepto acerca de Dios y Sí, un buen concepto acerca de ti mismo, claro. ¿no? Tremendo. Pero la respuesta no es ni la autocondenación, ni es las obras para alcanzar esa justicia. Sí. Sí, la respuesta es lo que el apóstol Pablo nos enseña, De hecho, me acuerdo del libro Buscando en busca de la santidad. claro, de Jerry Luis Bridges. Ditch. Él menciona tipos de maneras que el hombre busca erróneamente de compensar ese, bueno, Dios, me estás dando tanto que yo la verdad necesito orar más, necesito Sí, ayunar más, sí. necesito, o sea, o al revés también otra opción de que pensamos que haciendo más Dios nos va a dar más. Es Ujú. como, y me acuerdo que una frase que menciona que a mí se me quedó grabadísima en ese libro, que se lo recomiendo, por cierto, que dice, es como si quisiéramos sobornar a Dios. Sí, Bueno, Dios, yo te doy esto, pero tú te dame estoy esto. chantajeando de alguna Claro, manera. tremendo. Sí, Tremendo. Luego en el sermón mencionaste algunos puntos, ¿verdad? Puntos claves de cómo tú desarrollaste esta porción de la palabra. Cuéntanos un poquito, si quieres, de estos tres sí, puntos. claro, claro. Tratamos de buscar la manera de enseñar más claro Ok. estos pasajes, ¿no? En Familia de Fe creemos firmemente en la predicación expositiva Ujú, y no la predicación expositiva como un tipo de predicación, ujú. sino como la manera en que debemos enseñar la Biblia, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es la predicación expositiva? No es nada más que tomar el texto en su contexto, enseñar el significado original, ilustrar desde el texto y luego aplicar ese significado original a nuestra audiencia, para que de esta manera no digamos algo que Dios no dijo, Ok. sino decir lo que Dios siempre quiso enseñar desde que lo inspiró al autor, ¿no? Entonces, eso es predicación expositiva. La predicación expositiva no es necesariamente ir verso por verso y palabra por palabra, no, Ok. es extraer el significado original de la porción que vamos a predicar, ser fiel a eso y entonces traerlo a nuestra audiencia, ¿no? Mm, Y pues para poder hacer eso, uno busca las maneras de estructurar ok. tu sermón, ¿no? Y yo lo estructuré en tres ideas grandes que yo pude ver en el pasaje. Ujú, La primera, del verso 1 al verso 7, que el Evangelio es poder de Dios porque se trata de Cristo. O sea, lo que hace que este mensaje sea poderoso, el Evangelio de Dios, como dice el apóstol Pablo, dice que se trata de Jesucristo, ¿sí? Que sí. había sido anunciado desde los profetas, que es algo que ya estaba escrito y que obvio se está revelando en un momento. Claro, es algo que Pablo llegó y se inventó en el momento. Exactamente. Y que el mensaje central es Sí. Jesucristo. El Evangelio no son las buenas nuevas de salvación, porque solo habla de los beneficios que le, que le tocan al creyente, ¿no? Son las buenas de salvación
porque la ira Ujú. de un Dios justo ha caído sobre su propio Hijo. Sí, amén. Esas son las Amén. buenas nuevas. O sea, el que tomó la ira fue su Hijo Jesucristo. El que tomó el castigo, el que pagó la muerte de cruz fue su Hijo. Esas son las buenas nuevas de salvación. Mm. Entonces, muchas veces que hemos predicado el Evangelio como las buenas nuevas para, para que tú seas feliz, las buenas Claro. nuevas para que tú seas rico, las buenas nuevas para que el hombre sea pleno y encuentre su propósito y cumpla sus sueños. O sea, esas buenas noticias se tratan solamente de la felicidad y la bendición que recibe el hombre a través de ello, pero estas buenas nuevas nos hablan de Jesucristo, nos anuncian a Jesucristo, nos muestran a Jesucristo. Y si no encontramos en esas buenas nuevas a la persona de Jesucristo, no hemos encontrado el verdadero evangelio. Amén. Tremendo. Pienso mucho en iglesias o comunidades que exponen el evangelio de esta manera y puede ser que esté muy lleno el lugar, pues esté muy lleno el auditorio y la iglesia o las personas se van felices porque escucharon estas noticias, pero no se van confrontados con su pecado, Claro, que es al final lo que debemos buscar. claro. Amén. Sí, o sea, de hecho, una de las frases que yo dije en ese punto fue precisamente la de, ah, mira qué tan valioso eres para Dios que entregó a su Hijo. Sí. Pero en realidad, en la Biblia nos enseña todo lo contrario. Mira qué tan pecador eres, qué tan desesperanzado estás y qué tan imposibilitado e incapaz eres de alcanzar la justicia propia Sí, que tuvo que Dios enviar a su Hijo Jesucristo. era la solución, la única solución. Así es. Entonces, de eso se trata mi primer punto, básicamente. Tremendo. Luego el punto número 2, si me permites mencionarlo, Claro, el evangelio es poder de Dios, por tanto debe ser anunciado. así es. Ese a mí me confrontó mucho, y yo creo que a la Oye, mayoría de la iglesia también. yo creo que sí, porque am, cuando Pablo al final de esa sección dice, estoy obligado, eso dice la NBLA, Mm, pero en realidad esta palabra, algo más fiel en el griego, es soy deudor. ujú. Estoy en deuda Tremendo, con Dios y estoy en deuda como el pueblo, con las personas personas, claro. hasta que no entregue este encargo. Y de hecho, esa parte toma mucho sentido cuando Pablo también dice, ay de mí si no predico el evangelio, porque él sentía esta deuda y esta obligación. Sí, Por lo tanto, hermanos, que Dios nos conceda sentir esta misma carga, que Dios nos conceda tener esto en mente. Estamos en deuda hasta que no proclamemos el evangelio. No, ojo, nosotros no tenemos la carga de salvarlos. amén. No es una carga de salvar a las personas, Kevin. Ujú. Es una carga por la responsabilidad a la que hemos sido llamados desde que el Señor nos salvó. Él dijo que vayamos, hagamos discípulos Sí, por medio de la predicación del evangelio. sí, pienso mucho, ¿sabes en qué? Que nosotros como creyentes, se nos dio el evangelio. Me acuerdo que mencionabas algo muy hermoso que ya de hecho yo lo anoté. Pablo recibió ese evangelio, por lo tanto lo comparte. Ujú. Nosotros también vamos a Exactamente recibirlo, lo lo mismo. recibimos y también Exactamente. pienso mucho, haz de cuenta, nosotros en el día a día tal vez caemos en el error de dar por sentado que la gente va a llegar a los pies del Señor. Damos por sentado que alguien les va a predicar y que Dios en su soberanía los Sí. va a salvar. Y claro, y si no hay nadie más que les predique, ¿por No. qué no De nosotros? hecho, erróneamente, muchos calvinistas, Ujú. algún momento, o llegamos a la conclusión, o algunos todavía pueden pensar eso, si está predestinado, Dios lo va a salvar. Sí, Pero eso es una mentalidad antibíblica, sí, de acuerdo. porque hay una responsabilidad. Sí, Dios predestina a las personas, pero también Él ha predestinado los medios por el cual los va a salvar. Tome nota de eso, hermanos, Entonces, ¿cómo creerán si no hay quien si no hay quien les les predique? Entonces, muy bueno. por eso Pablo sentía esta urgencia y esta carga. Y como dijo una vez el pastor Núñez, ¿qué pasaría con nuestra predicación del Evangelio si un día el infierno desaparece? Wow. Y él dijo, muchos misioneros, pastores dejarían sus
sus sus puestos. llamados, claro. Cuando en realidad la proclamación del evangelio es hermosa y poderosa per se, aunque no se tratara de salvar personas del Sí, infierno, sí, tal lo que hizo nuestro Señor Jesucristo merece ser cual. proclamado. Claro, claro. Mencionabas algo en el sermón del domingo que también yo creo que a muchos de nosotros nos caló, nos confrontó y es la ansiedad buena. Ya sé, ya sé. La En este ansiedad. mundo de ansiedad, Yo soy una persona ansiosa. en este mundo de ansiedad, o sea, el apóstol Pablo dice, estoy ansioso por ir y Sí, proclamarles, y es como, si por algo debemos de tener ansiedades por sí. proclamar la buena nueva de Es la ansiedad salvación. buena, es la que más. Y si somos honestos, ¿cuándo lo hemos sentido, hermano? Sí, ¿No? O sea, total. pero regularmente estamos ansiosos por estar tan ensimismados. Sí, totalmente. Totalmente. Es como que nos quedamos por ahí con lo que recibimos y listo, no se comparte. Así es. Y bueno, y el último punto que mencionabas en este sermón es el número 3: el Evangelio es poder de Dios por el cual somos justificados. Justificados, así Te es. basaste en los versículos 16 y 17, ¿verdad? Exactamente, que en este primer argumento ahí concluye la tesis. Mm, Estos 2 versículos son la tesis del ok, apóstol Pablo, y no creo que solo de la primera sección, creo que es la tesis de toda la carta. ok, O sea, a partir de ahí, el apóstol Pablo va a desarrollar, por ejemplo, el texto que sigue va a desarrollar la ira que sí, se revela de parte de Dios. De hecho, es muy interesante, porque fíjate, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y muchos de nosotros comenzamos predicando el Evangelio desde el amor que Dios tuvo, ¿sí? Pero lo que hace el apóstol Pablo es empezar la predicación del Evangelio en el verso 18 desde la ira de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque como dicen muchos por ahí, no hay buenas noticias sí, una. sin las malas noticias. Entonces el apóstol Pablo comienza el verso 18 diciendo sobre la ira. Entonces, básicamente, a partir del verso 18, Pablo empieza a desarrollar la tesis del verso 16 y 17 Tremendo. y empieza a decir por qué es poder de salvación, ¿no? Después va a hablar bastante sobre la justificación. Y la justificación, primeramente, en los judíos, sí, que esta carta va a abordar muchísimo acerca de los judíos, y luego cómo la justificación de los gentiles es exactamente igual Sí, que la que necesitan, sí, sí, sí. que la que necesitan los judíos, ¿no? Entonces, estos versículos son tremendos porque nos ponen en la realidad de que no hay nada, Kevin, que nosotros podamos hacer. Sí, y de hecho, esto es uno tal vez de los impedimentos de que nosotros compartamos este mensaje, porque tenemos ese temor a la vergüenza o esa exposición de rechazo, ¿verdad? Claro, Me acuerdo que también mencionabas algo como de que el evangelio es el único mensaje que tiene poder sí, de Dios. sí, O no sea, hay otro en la escritura, a la luz de la escritura. exacto. Ajá, Y por eso no debemos de avergonzarnos, ¿verdad? exactamente. Por eso no, más bien deberíamos de no llegar a a una jactancia, pero sí de glorificar al Señor por esta oportunidad que tenemos de Sí, compartir este exacto, evangelio. porque de hecho el poder no lo tiene el mensajero. Exacto. El poder de Dios no está en el mensajero. Y eso confronta a muchos charlatanes Sí. el día de hoy que se creen los que tienen Eh, el poder para sanar, el poder para salvar, el poder para traer diamantes, ujú, el poder para, sí, sí. puras charlatanerías, Oye, porque lo que tiene poder de Dios amén. es el evangelio de Sí, Jesucristo. y además, cuando yo me expuse la primera vez a esta verdad de que solamente es el poder de Dios, que no depende de nosotros Ujú. como mensajeros, eso también que te quita un peso encima. Descanso, claro, Y lo que mencionamos hace rato del querer hacer más cosas o es compensar, eso te libera claro, de ese peso de encima de que caiga de nuestra responsabilidad la conversión, el convencimiento, claro. la convicción de fe, la convicción de pecado en la gente, ¿verdad? Esa es mera y obra gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Eso nos libera y nos da una paz de que, bueno, yo me encargo de explicar, de exponer y de compartir y el Señor es el que convence. Amén, amén, amén. Entonces nosotros debemos navegar toda nuestra vida cristiana con esta verdad. Sí, El amén. Evangelio es poder para salvar a todo aquel que cree. Y la manera de responder a este Evangelio es a través de la fe.
es por medio de la fe. Sí, y aquí No es por medio de las obras, no es por medio de los méritos amén. propios, no es por mérito del esfuerzo humano, incluso pensando, por ejemplo, en la apologética, no es por medio del intelectualismo, de la elocuencia, la elocuencia, la habilidad y el razonamiento lógico de quien lo predica. De hecho, el evangelio es locura para los sabios. Locura. Sí, Corintios. es locura para Sí, el que se cree sabio. Entonces, ¿cómo se recibe? A través de la fe. Obviamente no es una fe a ciegas, es una fe razonable, es una fe que tiene una lógica, claro, la lógica de Dios, sí, sí, no la nuestra, no la que nos sobrepasa a nosotros, pero es lógico para el Dios eterno. La sí. única manera de poder salvar a la humanidad es el verdaderamente Dios y verdaderamente hombre Ujú. entregando su vida justa y Sí. perfecta. Aquí llegamos a la parte donde respondemos directamente la pregunta del principio, ¿verdad? ¿Cómo pueden los hombres siendo injustos ser justos delante de Dios, verdad? Y Así aquí es. es donde tú concluiste este mensaje con esta confirmación, digamos, o esta respuesta a esa pregunta. Tú decías cosas como el evangelio tiene el poder no solo de salvar, sino también de impartir justicia. Impartir Sí, justicia, Dios. gloria al Señor, una justicia que nosotros no nos ganamos, Kevin, una Amén. justicia que incluso no merecemos, por eso es gracia. Sí, Una justicia que alguien más ganó por nosotros a través de una obediencia perfecta durante toda su vida, que fue la vida de nuestro Señor amén. Jesucristo. Amén. Y esta verdad nos puede, nos salvó a nosotros. Si me salvó a mí, si te salvó a ti puedes salvar a tu familia Así también, es, puedes así salvar es. a tus amigos. No hay Sola. asesino serial tan perverso que no tenga acceso Amén. a esta salvación y no hay persona moral y recta Mm. que no tenga acceso a esto. Todos podemos ser justificados delante de Dios. Esto deja en evidencia que va más allá de nosotros, va más Exacto. allá de lo que hicimos, de lo que hemos hecho, los pecados que cometimos y seguiremos cometiendo. Así es. O Que, de lo que incluso, Kevin, logremos conseguir. exacto, Sí, más porque allá de eso. porque el asunto es que cuando ya eres creyente, la lucha sigue, Sí, pero la lucha sigue desde otra trinchera. sí, amén. Tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que ayunar más, Ujú. tengo que, o sea, de repente se convierte en el tengo que para conseguir tu propia justicia Tal cual. y no en el debo disfrutar de, debo Tremendo, disfrutar de. Sí, tremendo. Bueno, ya llegamos a la conclusión de la primera porción de este capítulo número uno que el pastor Armando nos predicó el domingo anterior. sí. No sé si quisiera cerrar con algún Claro, comentario. mira, de hecho quisiera cerrar con el comentario que leí. Adelante. Sí, es un comentario de Charles Spurgeon Ujú. y él dice, el justo por la fe vivirá. Esta frase nos recuerda a la puerta angosta que está en la entrada del camino, a la angosta senda que conduce a la vida eterna. Esto acaba de un solo golpe con todos los alegatos de justicia, aparte de un modo específico de vida. Los mejores hombres en el mundo solo pueden vivir por la fe, pues no hay ninguna otra manera de ser justos a los ojos de Dios. No podemos vivir en justicia por el yo. Si vamos a confiar en nosotros mismos o en cualquier cosa que provenga de nosotros mismos, estamos muertos mientras confiamos en eso. No habremos conocido la vida de Dios de acuerdo a la enseñanza de la palabra sagrada. Deben abandonar por completo la confianza en cualquier cosa que sean o esperen ser. Deben despojarse de las prendas de la ropa leprosa de la justicia legal y romper con el yo en todas y cada una de sus formas. Se descubrirá que la confianza en uno mismo en las cosas de la religión es autodestrucción. Tienen que confiar en Dios según es revelado en su Hijo Jesucristo y solo en Él. Bueno, qué manera de cerrar, ¿verdad? Sí, Gloria a Dios por guau, eso, gloria a Dios por por eso. eso. Y bueno, si no te quieres perder estos sermones, que la verdad van a estar súper buenos, ven a nuestra iglesia. Si no tienes dónde congregarte todavía, si quieres darnos una visita, aunque sea, eres más que bienvenido contigo y tu familia. Iglesia Cristiana, puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Familia Fe Monterrey,
En Instagram, Iglesia Familia de Fe. En Spotify, Iglesia Familia de Fe. Si nos buscas en Maps, Iglesia Familia de Fe. TikTok también. En TikTok también. Ahí estamos en todas las redes y te esperamos todos los domingos, 11:45 de la mañana. Y encantados de poder compartir contigo eso. Bueno, ha sido un ratito súper enriquecedor. Esperemos que nos sigan acompañando en estos espacios que vamos a seguir teniendo para analizar lo que se predicó el domingo, literalmente, ¿verdad? Así de una manera más informal, digámoslo así, más conversatoria. Exacto. Y espero que haya sido bendición para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Ahí.